Bueno, listo. Entonces, ¿quién se le mide hoy? Ya para terminar este tema ahí de la reducción de dimensionalidad y la selección de variables. Yuhu, hello. Bueno, hágale a alguien. Pues no les pasa nada ya. Ustedes están grandes ya y todavía toca rogarles. Es alguien que no haya pasado. No sé. ¿Quién no ha pasado? ¿Quién no le ha tocado? Yuhu. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Sí están ahí o no? Por ahí Miguel me respondió hace un rato. Uy, vea, antes se están yendo. ¿Qué vos? ¿Sí están o no están? Nicolás, ¿quién no ha pasado? ¿Usted sabe quién no ha pasado? ¿No sabe? Yo creo que sí sabe, sino que se hace el loco. Para decir, uy, no, después digo qué tal y que le echan la culpa, ¿sí o no? Pues, profe, si quiere yo muestro más o menos. Sí, hágale, mano. Eso no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Sí o no? Sí. Pues eso no tiene nada. Listo, profe. ¿Ya están viendo mi pantalla? Señor, ya se ve. Vale, entonces pues nosotros buscamos ejemplos Ujú. y pues encontramos la verdad varios, pero lo que decidimos fue coger una base de datos y implementar dos tipos de esta selección de características. Ok, bien. Entonces, nosotros escogimos el de los dígitos a mano escrita, el Ujú. dataset. Ok. Y em, bueno, esto es simplemente como la creación del dataset. Entonces hicimos dos selecciones. Uno que es por importancias, por la importancia más alta que tenga la característica, y el otro fue por recursividad. Vale. Entonces, ambos métodos usan la validación cruzada, que aquí lo usan con esta función, la SOCB, que lo que da es lo que entendí, porque la verdad fue difícil de entender, es que da, bueno, pues hace el método de la validación cruzada, lo que hace es todas las características que hay, las estudia y sacan cada una de ellas un peso de importancia como tal. Ujú. Entonces, pues aquí están los coeficientes. Bueno, pues en este dataset el X es una matriz de 64 por, yo no sé no me acuerdo cuántas filas habrá, pero pues es en un tablero de 8 bits. Entonces, pues 8 por 8, 64. Eh, entonces, pues ya toma coloca estos valores dentro de cada una de las características y en esta partecita de aquí, simplemente, pues eso, cada quien lo cuadra. Y lo que dice es que uno escoge la importancia, un número un número mínimo, digamos, y coge un umbral arribita de ese número para poder, pues, coger las características más importantes con respecto a ese valor. Ok, listo. Esta parte de aquí simplemente ya el escoger pues en mi caso pues decidimos partir en dos, a ver las características. Entonces, pues Ujú. 32, de 0 a 31. Y simplemente lo organizamos para que quede... Uy, ¿qué pasó? Se cayó Google otra vez.
Ya. Y simplemente lo organizamos con sorted y listo. Aquí tenemos el... Acá en este tenemos simplemente organizado por variables y aquí ya organizamos por el nombre de la característica, que pues en este caso es de 0 a 63, pero pues en otros ejemplos era, por ejemplo, este específicamente estaba para el caso de del dataset de la diabetes. Entonces pues decía la edad, el peso, la presión sanguínea, bueno, también otros 10 datos. Mm, Eh, Aquí en esta partecita, pues la verdad no la usamos, la usó se usó en el ejemplo, pero en este no. No lo usamos porque simplemente es coger ese número, esas características que ya se va a tomar y hacer otra X y tomar esas X como las que pues las características que se van a tomar del dataset. Y aquí es ya con el otro método, que es con las importancias. Entonces, lo mismo, con esto usa la validación cruzada. ujú. Es con lo que, o sea, yo lo que he entendido, es que eso es un poco difícil de entender esas funciones, es que con la validación cruzada, pues hacen un método de estimación. Y luego con RFE, ya lo que se hace es, ahí sí, buscar las recursividades en esas características. Con este estimador que pues ya se creó y pues el número de características de seleccionar uno y el step uno. Yo ese lo dejé tal como estaba, me dio cosa cambiarlo la verdad. Sí, normal. Eh, pues esas son simplemente las validaciones y el método que se va a usar. Y aquí ya lo colocan directamente en el dataset, en la base de datos. Y con esta función, con esta subfunción, no sé cómo se diga, bueno, con el ranking, ya sacan lo que es las recursividades en cada una de esas características. Ujú. Entonces, aquí está todo, los 64 bits dentro de todo el dataset. Aquí está las recursividades que hay en cada una de ellas. Entonces, pues, o sea, no se hace la eliminación de los datos, sino más que todo como un estudio. Entonces, pues, ¿qué podríamos decir de esto? Las más recursivas, pues, se podrían despreciar igual que las menos recursivas. Pues es un decir, simplemente porque las más recursivas, pues de tantas veces que se repite, pues no va a ser algo importante para nuestro estudio. Y pues las menos recursivas, pues si están muy pocas veces su, su repetición como tal, pues también quiere decir que no hay mucho, que no sé, sí, que no tiene mucho que ver con ay, no sé cómo explicar. Eh, Sí, o sea, tanto los que más se repiten como los menos que se repiten, pues no hacen una gran diferencia dentro del estudio del dataset. Entonces, pues primero, pues se revisó el ranking total y se Ujú. partió de los 8 bits para poderlo ver bien. Y luego, como ya habíamos hecho esto de las importancias, pues decidimos también cómo mirar cómo estaba relacionado estas importancias con respecto a las recursividades. Y vimos que pues despreció pues casi todo el entorno de los bits los despreció y pues es algo lógico porque con todos los números que hay siempre esos no tenían nada que ver. Y algunos del centro y pues Mm. ya lo graficamos. Entonces pues este es el de recursividad es completo del dataset y este es solo el de las importancias. El de las importancias. Listo. Vale. Bueno, los ejemplos están pues interesantes. Bueno, ahí hay varias cositas y lo que pasa es que pues desde luego que cuando ustedes ven un ejemplo de estos, pues ya hay muchas técnicas o métodos de Machine Learning que se están utilizando ahí que pues todavía no hemos estudiado. Por ejemplo, más arribita estaba ese que dice SVC. Sí, este.
Eso es eso es el Support Vector Classifier. ¿Sí? Entonces, ese es un tipo de clasificador, ¿vale? Y pues Ah, ahí se está especificando pues el tipo de kernel, o sea, la función que va a haber por dentro de ese clasificador, que en este caso pues es la lineal. Sí, bueno, en fin. O sea, ese todavía no es el punto. Eso lo van ustedes a manejar seguramente más adelantico, tanto pues en otros ejemplos como pues en algunos de los proyectos que ustedes han planteado. Entonces seguramente pues ahí es muy probable que lo usen. Ese es muy comúnmente usado y es en general es bastante bueno. En general. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí le surgen a uno preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, en cualquiera de los ejemplos, sí, pues hay lo que nos decía Esteban, sí, hay un punto donde la persona, sí, el diseñador, el programador, pues toma alguna decisión que, por ejemplo, es ese umbral que usted decía, oiga, ¿cuántas voy a tomar? Entonces, le pongo tantas, no sé qué, entonces, seguramente en los ejemplos, pues ya hay un número fijo, sí, que de características con las que se va a quedar, ¿sí? Entonces, no sé, pues eso se puede expresar en un porcentaje o se puede expresar en un número, ¿sí? Por decir algo, si son 100 entonces va a utilizar las 20 mejores, ¿sí? O muchas veces, pues, por ejemplo, algo como lo que veíamos la clase pasada, por ejemplo, que si uno aplica cosas como esta del SVD o el PCA, ¿sí? Entonces uno va viendo de forma acumulativa alguna propiedad, puede ser por ejemplo la varianza. Bien, entonces uno toma la decisión de que hasta tal número o hasta tal valor de tal medida, ¿sí? Voy a tomar características. Bien, y esa es una cosa que uno dice, bueno, ¿y cuánto cojo? No hay una fórmula, no hay una receta, no hay, ¿cómo decirlo? Pues como una manera de poder saber de forma a priori, ¿sí? ¿Cuántas características debería yo tener? ¿Sí? Entonces es lo que decía Esteban, muchas veces toca hacer pruebas como esas que estuvimos hablando hace un par de semanas, ¿sí? De estas de cross validation, de validación cruzada, para tratar de ver ¿sí? ¿Qué combinaciones de variables y cuál número o cantidad de variables yo voy a considerar para mi modelo? Bien, de forma tal que obtenga los mejores resultados, ¿sí? Entonces uno empieza allí, ¿cómo sabe cómo seguir los mejores resultados? Ahí viene todo lo que nos está diciendo Esteban de validación cruzada, ¿sí? Entonces uno tiene que correr varias veces la cosa, varias veces. ¿Sí? Probando diferentes configuraciones. Sí, cuando digo configuraciones es, por ejemplo, él nos decía ahorita, no, pues es que están las más, ¿cómo era que, cuál era la palabra que estaba usando Esteban? Las más que, ¿importancia? sí, por Las- ejemplo eso, las más importantes, sí, si me va a quedar con las más importantes o con las 10 más importantes o con las 5 más importantes o por ejemplo en estos grafiquitos que usted muéstrame los morraquitos que tenía abajo, por ejemplo. Sí, este cuadrito. Sí, este cuadrito hay que ustedes ven de tonalidades azules. Sí, entonces estos cuadritos se ven con frecuencia por ahí. Sí, no siempre que ustedes vean estos cuadritos van a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces fíjense que, por ejemplo, aquí dice ranking de píxeles medidos con ese método RFE, ¿sí? Entonces, ustedes ven una escala que va hipotéticamente como desde 0 hasta 60 y algo, ¿bien? Y entonces ustedes ven, por ejemplo, ese 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues deben ser características de las que se están usando ahí en ese ejemplo. Sí, y entonces por cada característica, ¿sí? Entonces ustedes ven, bueno, por ejemplo, la característica 0 con 0, o sea, la primera con la primera, pues como qué tan, no sé,
Por ejemplo, si esto fuera, por ejemplo, un gráfico de correlación, ¿sí? Suponiendo. No es, pero supongamos que fuera un gráfico de correlación. Entonces, qué tan correlacionada está la variable cero con la cero? ¿Qué tan correlacionada está la uno con la uno? ¿Sí? Entonces, es como una especie de matriz. Bien, si esto fuera un gráfico de correlación, lo que uno esperaría pues es que la variable con ella misma está altamente correlacionada, ¿sí? Esto pues por supuesto no es correlación, ¿sí? Pero es muy común ver este tipo de cositas, uno tiene que pues precisamente como contextualizarse un poquito de qué es lo que le están a uno mostrando, ¿sí? Entonces, y por ejemplo ahí relaciona después, por ejemplo, entonces ya pues, saliéndose de la diagonal principal, entonces relaciona por ejemplo la uno con la cero, la 2 con la cero, la 3 con la cero y así, ¿sí? Entonces son como puntajes de qué tiene que ver una variable con la otra, ¿bien? Y es a partir de esto que se toman las decisiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la decisión, de acuerdo a lo que pasó entre el primer gráfico al segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué se quitaron? Se quitaron los cuadritos más oscuros, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la escala del gráfico de arriba va desde 0 a 65, digamos, ¿sí? De 0 a 65, ¿sí? Y después de hacer como el peluqueado de las variables, ¿sí? Entonces ustedes ven que el segundo gráfico ya quedó desde 0 hasta, no alcanza ni siquiera los 50, ¿sí? Y si uno se pone a mirar, pues venga, ¿qué fue lo que se fue? ¿Sí? O sea, lo que quedó en blanco, ¿sí? ¿Cuáles fueron las interacciones entre variables que se eliminaron? ¿Sí? Entonces se pone uno a mirar y efectivamente pues fueron como las cosas más oscuras, ¿sí? O sea, es decir, todo lo que está en el cuadro de arriba hacia la izquierda, o sea, todas las columnas, la columna de la izquierda, la columna de la derecha, ¿sí? Eso es lo más oscuro que hay en el de arriba, ¿sí? Y algunos otros cuadritos por ahí más adentro, pues que si uno se pone a mirar, uno dice, sí, esos son como los más oscuritos que hay. Entonces se eliminaron todas esas interacciones, ¿vale? Entre variables. ¿Sí? Entonces, esos son el tipo de cosas que ustedes deben tener en cuenta, ¿vale? Ahora, ¿cómo llega uno pues a un resultado óptimo de esto? Como les digo, probando muchas veces, tanteando, ¿sí? Ensayo y error, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que le da a usted como la idea de que de pronto una cierta combinación es mejor que otra? Pues esos resultados que salen allá de la validación cruzada. ¿Sí? Entonces, eso es un proceso que toca estar haciendo muchas veces. ¿Sí? Por ejemplo, para los que vieron redes neuronales, bueno, los que vieron inteligencia artificial ya o que la están viendo, pues ustedes allá ven la cosa, que las redes neuronales y de pronto la entrenan una vez y, bueno, listo, ya se entrenó una vez y funcionó, ¿sí? Pero ustedes pueden volver a iniciar el proceso de entrenamiento de la red neuronal, ¿sí? Bajo las mismas condiciones y no les va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando uno hace estas cosas de cross-validation, de validación cruzada, ¿sí? La idea es encontrar un conjunto de parámetros, y cuando digo conjunto de parámetros, por ejemplo, uno de esos es esto. ¿Cuáles son las características o el número mínimo de características a considerar? ¿Sí? De forma tal que siempre que usted entrene el algoritmo, obtenga resultados más o menos iguales, más o menos parecidos. ¿Sí? No es que la primera vez que lo entrenó le dio precisión no sé, del 90%. Y si lo entrenó una segunda vez, ¿sí? Entonces volvió a iniciar todo el proceso de entrenamiento con las mismas condiciones y entonces ya le dio 70, ¿sí? Entonces uno dice, ahí, ¿qué está pasando? Ahí hay algo raro, ¿sí? O sea, no quiere decir que es que esté mal. Lo que pasa es que de pronto el modelo no está optimizado o la forma como está repartiendo los datos o las características que está considerando o la forma en que manipula los datos no es la adecuada y por eso no da los resultados de forma consistente, ¿sí? Entonces, por eso uno tiene que estar como probando, probando, probando mucho, ¿sí? Hasta encontrar la combinación de cosas, ¿sí? Y una de esas cosas es esto que estamos hablando, ¿sí? Para
que siempre el resultado sea más o menos estable, ¿sí? Es decir, si todas las veces me da alrededor de 85, pues uno dice, bueno, vamos bien. Sí, de pronto dice, pues, pero de pronto una precisión de 85 es bajita, ¿cierto? Una precisión de 85 puede ser algo baja, sí, depende del problema. Sí, entonces uno dice, pero bueno, pero por lo menos siempre me da 85. Entonces ya uno puede empezar a mover cositas, ajustar cositas, para que de pronto ese 85 ya suba hasta un 90, pero de ahí para adelante la idea es que siempre que lo entrene, pues sea consistente. Sí es claro lo que les estoy diciendo, porque ese es un proceso que ustedes van a tener que hacer siempre y eso de pronto allá cuando vieron inteligencia artificial, pues no se los mencionan, sí, pero eso siempre toca hacerlo, ¿ok? ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Bueno, muchas gracias, Esteban. Está interesante la vaina. Bueno, ¿quién más tiene ejemplos para mostrar? Yo, profe, yo tengo uno. Hágale, hágale, Miguel. A ver, miramos. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Sí, señora, ahí se ve. Listo. Pues el ejemplo que nosotros tomamos fue utilizando el dataset De las de las florecitas. uñas. Sí. Ujú, Entonces, para clasificar, pues, qué tipo de florecita era. ujú. Entonces, pues, lo Espere, que... Miguel, ¿sí se acuerdan, el resto sí se acuerdan cuál es ese dataset? Que son tres tipos de florecitas y que las características son el tamaño del pétalo, la longitud del pétalo, el ancho del sépalo y la longitud del sépalo, ¿sí? Son esas cuatro, ¿verdad? Estas cuatro. Eso, mira, ahí está, eso es. Sí, sí, ese ya lo habíamos visto por ahí un día. Si Sí, alguien ya ese, nos había mostrado un ejemplo con este. Este dataset es bonito precisamente porque no es tan grande, no es tan complicado, ¿sí? Y es fácil de usar. ¿Sí? Ese es chévere, ese me parece muy bacano para, pues como para aprender cosas. ¿Sí? Listo, hágale. sí. Bueno, entonces aquí, pues, lo que primero, pues, se hizo fue Ujú, eh, hacer, pues, varios métodos de aprendizaje para ver con bueno, cuál pues daba mejor. Entonces ujú. se utilizó pues el test y el train split para pues dividir el dataset. Dataset. Ujú, Utilizamos pues regresión logística, árbol de decisiones, el de los vecinos más cercanos, ujú. eh, este que no, bueno, Discriminante lineal. sí, Sí, el de- es más o menos parecido muy parecido, pues como a tener una regresión lineal, más o sí, menos. Mm, sí, el de la gaussiana, y aquí está uno que pues vimos en el sí, ejemplo el anterior, clasificador. Ujú. El clasificado. clasificador de máquina vectorial, de máquina de soporte vectorial. Sí, Listo. entonces Ujú, pues con todo daba como una pues precisión similar, una accuracy similar, entonces daba ok. por estos valores, Ujú, 0.96, 1, 0.95. Y bueno, listo, ya después de ver esto, pues hacemos las métricas, hicimos las métricas con el de los vecinos más cercanos, ujú. observamos pues la precisión, el recal, vimos estos datos pues como para poder comparar cuando hayamos hecho la selección y la reducción. Sí, va a Y, comparar antes y después. Ujú, sí. Y aquí pues ya estamos haciendo una selección. ujú, Entonces, esta selección lo que hace es seleccionar los dos mejores vectores con las dos mejores columnas con las características más importantes.
Esta función chi2 es la que hace como la selección estadística. Sí. Digamos que aquí podríamos utilizar el select k-best o también se podría utilizar el select percentile, que pues Ujú. este va a eliminar pues, todas las características que estén por una puntuación más baja de la especificada. Ok. Esos dos, ponga otra vez ahí la ayuda, por favor, Miguel. Sí. Estos dos, estos dos métodos o estrategias, sí, están basadas, si mal no estoy, bueno, pues la segunda sí estoy completamente seguro, la primera, tocaría mirar un poquito más, pero esas están basadas en mediciones estadísticas, ¿sí? Mediciones Sí, estadísticas sobre las exacto. variables, ¿sí? Entonces, un poquito de lo que hablábamos la vez pasada, por ejemplo, Ujú. pueden estar utilizando algo como la varianza de los datos, ¿sí? O una medida como la kurtosis, que creo que fue Jorge el que nos mencionó, por ejemplo, la kurtosis, o un test estadístico como este que es el chi cuadrado. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, podemos utilizar esa x al cuadrado que hay, eso es lo que llaman el chi cuadrado. Sí, ese chi cuadrado, pues precisamente, sí, para decirlo así de forma muy rápida, sí, lo que hace es eso, como que establece las covarianzas entre las variables, y entonces como cuáles tienen comportamientos estadísticos más o menos parecidos. Así los valores, no sé, unas estén, por ejemplo, por allá por el orden de los 10.000 y las otras estén por el orden de los 300, por ejemplo. Si uno dice, no, pero pues eso es de 10.000 a 300, la diferencia es grande. Si bien la diferencia puede ser grande, pero estadísticamente se pueden comportar muy parecido. Es decir, cuando la de 10.000 va subiendo, la de 300 también va subiendo, incluso a ritmos diferentes, ¿sí? Pero ese es el concepto de la covarianza, que las dos varían de la misma forma. Mientras la una sube, la otra también. Y si la primera baja, la segunda también. ¿Vale? Y eso es más o menos lo que hacen estos test estadísticos, como por ejemplo el del chi cuadrado, ¿sí? Tratan de establecer de alguna manera estadísticamente si esas cosas tienen relación o no, ¿vale? Si tienen relación, pues uno dice, pues si tienen mucha relación estadística, pues me están dando la misma información, ¿sí? Porque si la una sube, la otra también, entonces pues como que uno dice, pues de pronto con una sola de esas variables sería suficiente, ¿sí? Y si meto las dos, pues eso me puede estar generando esos problemas de ruido entre los datos, ¿sí? Que por ejemplo cuando ya lo meta al modelo, por ejemplo al de los vecinos más cercanos, entonces, ¿qué va a pasar? Pues son dos cosas que se comportan igual, son redundantes, ¿sí? Y eso muchas veces hace que los clasificadores o los modelos como este de la, de las regresiones empiecen a tener problemas, ¿vale? Listo, sigamos con el ejemplo. Está chévere. Pues aquí pues ya verificamos pues, la nueva dimensionalidad de Ujú. los datos y pues observamos que ya no es de 150 por 4 sino que se redujo pues a dos, a los dos Dos mejores columnas. Ujú. Las dos mejores clasificados. características, las dos más discriminantes. Ujú. Ok, Si ya luego pues hicimos el aprendizaje, nuevamente con las características depuradas. Ujú. ¿no? Y pues observamos que los resultados son muy similares, o sea, no hay pérdida de información. Eso La, lo dice la, exactamente. Ujú. la Mm. matriz de confusión y las métricas dan prácticamente igual que con que sin haberle hecho ninguna reducción ni nada al dataset. Sí, entonces, Entonces, por pues, ejemplo, ahí viene una pregunta, ¿no? Dice, pero si los resultados dan lo mismo, entonces, ¿para qué hacer ese proceso? Si la clase pasada, alguien, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo quién fue, María Paula, creo, que nos dijo
que una de las razones para hacer estas cosas de reducción de dimensionalidad o selección de características era, por ejemplo, para disminuir costo computacional. Por supuesto, este dataset es pequeño, ¿sí? Lo dije desde el comienzo, es bonito por eso, porque es pequeño y le permite a uno, pues, como ver los resultados, como por ejemplo esto. Uno dice, bueno, antes teníamos cuatro características, ahora tenemos dos. Los resultados, pues, son consistentes, quiero decir, se mantienen, ¿ok? O sea, no es que, por ejemplo, bajó de, yo qué sé, por decir algo, de 96, bajó a 74, por ejemplo. Que uno diría, uy, no, se bajó mucho y está paila, ¿sí? O sea, entonces, como que se nos fue la mano. ¿Sí? Entonces, uno dice acá, bueno, pues eliminé unas características, obtuve el mismo resultado, ¿sí? De 4 a 2 pues uno no dice, no, pues el costo computacional tal vez no es mucho, ¿sí? Pero por ejemplo, si en vez de tener 4 características inicialmente, tenemos 10.000 y uno dice, wow, 10.000, vamos a entrenar con 10.000 características, uf, eso es pesado, eso se toma su tiempo, ¿sí? Y eso es, pues para las empresas que se dedican a esta vaina, pues eso significa plata, ¿sí? Eso significa plata. Sí, el tiempo de las máquinas ahí funcionando, la electricidad que consumen, el tiempo que se demoran en entregarle al cliente pues ya el programa funcionando, ¿sí? Tiempo en la medida que, bueno, si esto se me demora mucho tiempo entrenando, pues también se me va a demorar un montón de tiempo haciendo el test, ¿sí? Entonces uno tiene que pensar en hacer eficientes esas cosas, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, por ejemplo, la, la selección de características nos puede servir para hacer más eficiente todo el proceso de desarrollo. Bien, todo el proceso de desarrollo. Desde el comienzo uno pues mira características, sí, mira pues qué de lo que hay ahí de pronto pues se puede eliminar, sí, y se quita desde un comienzo, sí, se quita desde un comienzo para que no, pues para que todas las test y las pruebas, sí, no demoren tanto y se pueda llegar pues ya como a un programa terminado rápidamente. ¿Sí? O sea, en realidad son muchos detallitos, ¿sí? Que de pronto a veces uno, pues como que de pronto no se le ocurren, ¿sí? De entrada. Bien. Entonces, este sería como un ejemplo de eso, ¿vale? Listo. Sigamos, Miguel. ¿Qué más tiene ahí? Y pues aquí tenemos otro método de selección. Ujú. Este es más similar al que mostró mi compañero ahorita. Sí, Em, Este, pues de lo que leí es que utilizan el método L1, que es como una norma de matrices sí. para, para hacer la selección. Bueno, Entonces, entonces, para aclarar qué significa eso de L1 y L2, ¿vale? Y ahí L infinito, y ahí L cero. Esos son, como dijo Miguel, ¿sí? Son métricas, son tipos de métricas. Entonces, cuando hablamos de una métrica L2, ¿sí? Estamos hablando de una cosa cuadrática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el error medio cuadrático, pues es una norma L2, ¿bien? Las normas L1, ¿sí? No son cuadráticas, entonces son estilo, no quiere decir que todas son así, pero serían como el estilo del valor absoluto, ¿vale? El valor absoluto. Las normas L0, la norma L0, ¿sí? Esa es bien simpática. Las cosas L0 mm, simplemente cuenta cuáles son los valores positivos, por ejemplo. Entonces simplemente contar. ¿Cuántos positivos dieron? Tantos, ¿sí? La norma L0 pues hace un cálculo, sí, la L0 es eso, como
como cuántos casos positivos, por ejemplo, dieron, ¿sí? O cuántos números o cuántos parámetros, por ejemplo, son diferentes de cero. ¿Sí? Ese tipo de cosas son normas L0. Las normas L1, como les decía ahorita, son del estilo del valor absoluto. Entonces, como que miro los valores que hay, mm, los negativos los vuelvo positivos, sumo todo, por ejemplo, y ese número que me dé. El error medio cuadrático es el ejemplo principal de las normas L2. Entonces cojo, saco diferencias, las elevo al cuadrado y sumo todo eso. Entonces esas son normas L2, ¿vale? Eso qué tiene que ver con estos problemas de Machine Learning y de optimización. Las normas L2 son chéveres en la medida que son la típica para aplicar estrategias de esas del gradiente descendente. Sí, si ustedes se acuerdan un poquitico de ese tema del gradiente descendente, eh, piensen ahí en la función cuadrática, ¿sí? En la curva de la cuadrática. Entonces, una cuadrática es que abre hacia arriba. Entonces, yo tengo que encontrar, por ejemplo, el valor mínimo de esa función cuadrática, ¿sí? Entonces, pues, ya por definición de las cosas que ustedes aprendieron en matemáticas, pues uno dice, no, pues si tengo una función, la derivo esa derivada la igualo a cero, hago los despejes, ¿sí? Y de ahí supuestamente me da el punto mínimo de esa función cuadrática que abre hacia arriba. Bien, entonces eso es relativamente fácil de resolver. Es fácil de resolver. Bien, los problemas de L1, entonces piensen en la función esa del valor absoluto. Esa también abre hacia arriba, tiene también un único punto, pero si uno mira el lado derecho de la función, pues es una línea recta, el lado izquierdo de la función es una línea recta. Mm, Uno dice, bueno, ¿esto es posible encontrar ese punto mínimo? Sí, sí es posible encontrar el punto mínimo en esa función. No es tan fácil como en el caso de la cuadrática, ¿sí? Porque aquí tocaría empezar a mirar, pues uno dice, "Oh, sí, sí, yo derivo esta cosa pero resulta que tengo un problema que el punto que estoy buscando es cuando la derivada se me hace como extraña, ¿sí? Como que da infinito, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces ya no es tan fácil como en el caso anterior, ¿sí? Mm, pero lo más probable, sí, es que en un problema de estos L1, ¿sí? Que es como el valor absoluto, si lo encuentro, el mínimo, va a tener más precisión, por así decirlo, que por ejemplo en la cuadrática, porque en la cuadrática es una curvita, ¿no? En cambio en esta cosa no es una curva. Entonces seguramente si lo logro encontrar, si tengo los medios para encontrar ese mínimo, ¿sí? Pues sí va a ser un mínimo bien mínimo, o sea, ese no tiene pierde. ¿Sí? El problema es que no es tan fácil de encontrar como en el caso cuadrático. Y en la norma L0, ¿sí? Que es simplemente contar cuántos números, por ejemplo, me dieron diferentes de cero o cuántos números me dieron positivos. Y la idea es que ese número, es decir, cuántos me dieron positivos o cuántos me dieron negativos sean, perdón, o que me dieron diferentes de cero, lograr optimizar el problema para que ese número de positivos o ese número de elementos diferentes de cero sea lo mínimo es muy complicado. Ese sí es muy, 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 muy difícil. Sí, ese tipo de problemas súper complicados, los L0. Sí, muchas veces dicen que incluso no hay una solución para esos problemas que tienen o tratar de resolver cosas con una métrica, esas L0, dicen que hay problemas que no computacionalmente no son viables, o sea, se demorarían demasiado, demasiado haciendo las pruebas para llegar a una solución óptima. ¿Sí? Entonces esas normas L0 no se usan mucho, ¿sí? O si se usan es en problemas muy, muy, muy particulares, muy especiales,
¿vale? Lo que uno casi siempre encuentra, pues son las más comúnmente utilizadas, las norma L2 y las que le seguirían, sí, también son normas L1, ¿vale? Entonces, tanto para unos como para otros, pues existen los diferentes algoritmos para, o las estrategias, los métodos de optimización, ¿vale? Entonces, eso es como para clarificar qué significa eso de L1 en este caso, ¿vale? Sí, Miguel, Sí, sí, exacto. listo. Listo. Pues aquí tenemos este valor de C, que es como un threshold prácticamente. Mm, Eh, Entre menor sea este valor, menos características va a tener en cuenta. ujú, Y bueno, listo. Ya luego pues volvemos a calcular una nueva matriz de datos y volvemos a hacer el aprendizaje. ujú. Y pues ya vemos que prácticamente nos da igual, por así decirlo. Ok. Hicimos también boxplot de los datos para ver si podíamos identificar como diferencias entre los datos sin reducción y sin selección. Ujú. Y no. Y Ahí no se ve pues muy casi no, la diferente. verdad, Mm, no son muy diferentes que digamos. Aquí están los normales, aquí están a los que se les hizo selección, el primer método de selección. Lo único es que pues, cambió el valor de la escala ujú. y para los otros sí se redujo un poco como los límites pero pues no identificamos así diferencias a grandes rasgos. Ok. Bueno, no, este ejemplito también estaba chévere. Está interesante para analizar un par de cosillas por ahí. Pero listo, bien, bien, bien. Está simpático. Sí, Bueno, ¿quién profe. más tiene algo? ¡Yujú! Hola. No, el resto están todos tímidos. Hoy Jorge no quiere hablar, por ejemplo. Se fue a desayunar, Jorge. Bueno, Ya, perdón, estaba bregando con el micrófono. ¿qué hubo? ¿Cómo le fue a usted Así con que, la tarea, Jorge? bien, bien, bien. Pues, así que, no sé si mostrar el notebook o directamente el PDF, como usted prefiere. Sí, miremos. No hay lío. Entre más podamos ver ejemplos y cosas, pues vamos viendo detallitos y para Eso está aprender bien. cositas. Sí, eso está bien. Bueno, pues yo trabajé con mi compañera Alejandra, como que ya sabíamos. Sí, ya se sabía. Eh, pues vimos un dataset cuando trabajé en el propio Kaggle y es respecto a detección o, sí, como clasificación de pacientes o sin diabetes a partir de, pues, de unas categorías. En este caso, creo que el número de embarazos, nivel de glucosa, presión en sangre, espesor de la piel, insulina. Esto es índice de masa corporal y esto, según entendimos, es una relación em, como, digamos, genética, una predisposición genética de la diabetes en base a, pues, a la familia cercana, ¿no? Mm, Bueno, pues a partir de eso, básicamente, pues la primera parte es puro procesamiento de datos que pues bajándonos en el notebook desde el que nos guiamos. ujú, Básicamente se parte pues haciendo exploración de los datos, dándose cuenta pues que hay unos datos que no tienen mucho sentido con valores cero, como pues es la glucosa, la presión de sangre y eso, que pues quizá no tiene mucho sentido que tengan valor de cero algunos. Aquí pues, se señala un sí, poco. no. Ujú, Em,
bueno, después pues, se revisa y se tienen que hay 364 valores perdidos en insulina, 227 en espesor y, bueno, y así. Sí, en el mismo dataset realmente se hizo un cálculo de, pues de la distribución de los datos para las 9 variables, contando la salida. Ok. Y se decidió que quizá la mejor opción o la más práctica era simplemente reemplazar los valores perdidos por, por el valor de la media o la mediana, según fuera el caso, ¿no? Entonces, Mm, para glucosa y para presión en sangre se reemplazó por la media, y para espesor de piel, insulina y índice de masa corporal se reemplazó por la mediana, y pues se obtuvo ya esas distribuciones que se pueden ver acá. Y de aquí venía una duda que teníamos, que quería preguntarte, era que, o sea, en un caso similar a este, digamos, entiendo que no en todo se puede hacer un machetazo como de simplemente reemplazar el valor por una media distribución central. sí, sí, ese sí está como bravo ese asunto, sí. Eso no es tan fácil. Y bueno, Sí, acá pues de pronto porque es una tarea, sí, pero uy, sí, en un caso de la vida real, uy, no, no, no. O sea, eso sería porque fíjense lo complicado. siguiente, sí, o sea, Ujú. pueda que los datos en estas gráficas que nos estaba mostrando Jorge, sí, sí, aparentemente pues tengan alguna forma de alguna distribución, puede ser pues sí una distribución normal o incluso hay por ahí una cosa que es como una exponencial de esas. ¿Sí? Y uno podría decir, bueno, los datos que me faltan, puedo usar esa distribución para, mm, para tratar de completar los datos. Mm, sí, ahora, que coja uno la media o la mediana, mm, eso es como, Complicado. no, no complicado, o sea, es lo que usted dijo, eso suena un poquito machetazo, ¿sí? Eso es Más un bien, poco cutre. sí, 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 me parece más bien que de pronto uno podría coger y sobre los datos de pronto armar o crear una partición. Cuando digo una partición es, por ejemplo, armar grupos, ¿sí? Grupos, pues, en este caso, pues las observaciones son pacientes, ¿sí? Entonces, armar grupos de pacientes. Cuando digo armar grupos de pacientes es que dentro de un grupo, los pacientes que quedan allí metidos, ¿sí? Pues son pacientes que tienen condiciones más o menos parecidas, características muy parecidas entre sí, ¿vale? Entonces, con registros que estén completos, ¿sí? Entonces hago ese agrupamiento, ¿vale? Y ahora sí, dentro del grupo, ¿sí? Dentro de cada grupo, entonces ahí sí miro precisamente las distribuciones, ¿sí? Y de pronto, ahí sí podría utilizar la media, pero dentro de cada grupo para completar, o sea, por ejemplo, cojo un paciente de estos que está incompleto y Ujú. miro a partir de los datos incompletos de ese paciente, pues como qué grupo más probablemente se parezca, Sí. ¿sí? Y ahí sí, los datos que me hagan falta los completo pues con la media de la distribución, pero del grupo al que más se le parece, ¿sí? Ok. Y no con el grupo de toda la población. Sí, no, Sí. sí, no con la media de la variable de toda la población. Sí, porque ahí sí yo creo que le mete uno, o sea, cualquiera de las dos formas le mete uno sesgo, ¿sí? Pero creo que es menos tenaz si uno lo arma los grupos, ¿sí me entiende? Sí. Sí, sí, sí. Sí, el asunto es que para poder armar esos grupos, pues uno necesita suficientes registros, pues para que se resulte una agrupación más o menos interesante y que me represente pues una variabilidad suficiente de toda la población. ¿Ok? Sí, ese Ujú. es el punto, ese es el tema. ¿Mm? Ahora, bueno, no estamos hablando del tema del agrupamiento, ese viene después. ¿Sí? Pero bueno, o sea, si uno no tiene suficientes datos y se empieza a poner como complicado el asunto. ¿Sí? Ujú. Si toca mirar qué tocaría hacer. Pero en principio se me ocurre mejor eso. ¿Sí? Armar grupos, buscar los pacientes
que tienen registros incompletos, mirar a qué grupo probablemente pertenece y tomar si el parámetro, por ejemplo, de la media o la mediana. Si, por ejemplo, si es una cosa, por ejemplo, como esta que vemos ahí de glucosa, que uno dice, sí, esta más o menos se parece a una normal. Sí, uno puede tomar la media. Pero, por ejemplo, esta que tiene de la insulina, la media tal vez no sea como la mejor, No, eso es una el mejor mediana. Pues, parámetro, ahí sería la mediana. es que Exactamente. En esas, estaba bastante perdida. señor. Es que este dato puntual es el que peor estaba en lo personal. O sea, la Mm, diferencia es abismal entre quitar y poner los valores nulos. sí, uy, pucha. Sí. O por ejemplo, este que dice el pedigrí de la diabetes, ¿sí? Ese ahí no tiene pedigrí. Sí. En fin, por ejemplo, mire que esa distribución, eso sí no es una normal. O sea, esa es No. como una exponencial, ¿cierto? Entonces, ahí tomar la media, no, uy, no, no, no. Ahí sí sería la media, pero tocaría pues mirar el tema lo que les digo, del agrupamiento de los datos, para que sea Ok, un poco menos sesgado, ¿sí? un poquito. Sí, un poquito. Hay otras formas más interesantes. Ahorita estoy pensando en otra, sí, y es precisamente usando el tema del SVD. Sí, uno puede, usando el SVD, uno puede encontrar una cosa que se llama los modos de variación. Sí, uno puede encontrar eso que se llama los modos de variación. Y esos modos de variación eh, no es precisamente como lo que les estaba diciendo ahorita de armar los grupos, no, sino esos modos de variación le dice a usted como cuáles son imagínese el paciente, o sea, toda esta población, ¿sí? De personas con y sin diabetes, imagínense el paciente promedio. ¿Listo? Está el paciente promedio de toda esta población, de todo este grupo de personas que están metidos acá en este dataset. Imagínense el paciente promedio. O sea, cojo todos los datos de todos y saco el promedio y de todos los datos y entonces ese es el paciente promedio. Por supuesto es un paciente que no existe entre el grupo de pacientes, pero pues es el promedio. ¿Sí? Los modos de variación que me dicen, mire, a partir de este paciente promedio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay unas características que varían más y otras que varían menos. Unas varían, por ejemplo, en sentido, yo qué sé, positivo y otras varían en sentido negativo, ¿vale? Unas varían en una escala de miles y otras varían en escala de decenas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que me dicen los modos de variación, ¿vale? Entonces, ¿uno qué puede decir? Dice, bueno, tengo mi paciente promedio y tengo un paciente que no tengo los registros completos, ¿vale? Entonces, a partir de la información que tengo de ese paciente con registro incompleto, pues trato de encontrar cuáles son los modos de variación que mejor le acomoden sobre las variables que sí conozco. ¿Ok? Ok. Y entonces encuentro los modos de variación. Ah, sí, mire, estos son los modos de variación. ¿Sí? Y esos modos de variación sobre las variables que conozco me deben dar una pista de cuáles son los modos de variación de los datos que no conozco. Bien, entonces, si ya sé cuáles son los modos de variación que me hacen falta a partir de los que ya conocí, entonces cojo el paciente promedio, le aplico ya los modos de variación completos y me deben dar los datos que hipotéticamente o que más probable deben ser que me hacen falta ahí. Sí, esa es otra forma, es un poquito más enredada. Vuelve y juega también es sesgada, pero creo que de las tres sería la menos sesgada, ¿sí? Pero la más complicada. Sí, claro. Sí, esa puede ser una forma, y bien interesante. Esa da como para un trabajito chévere. Para que lo veas. Sí, está publicable, puede ser. Hmm. Bueno, en fin, sigamos. Listo. Entonces, listo. Entonces, Entonces, bueno, aquí, listo, cogieron todas las distribuciones de la población y sacaron la media o la mediana según el tipo de sí, distribución
al ojo para completar los datos de los pacientes que tienen registros incompletos. Básicamente. Que fue pues un poco como el machetazo, ¿no? Bueno, aquí ya es Ujú. una visualización de la correlación entre las variables. Ok. Tiene mucha cosa, o sea, un poco O más. sea, espere, Jorge. Devuelvo ahí al cosito, ¿sí? Entonces, si se Ujú. acuerdan en el primer ejemplo que vimos hoy, sí, esa matriz de colorcitos, sí, ese gráfico que eran cuadraditos de color. Esto es más o menos parecido a esos cuadritos de color. ¿Sí? Entonces ustedes ven que cada cuadrito pues tiene como no sé, como una distribución de puntos. ¿Sí? Es decir, si mal no estoy, ¿sí? Jorge me corrige, pues bueno, aquí alcanzo a ver, sí, cada fila es una variable, ¿sí? Sí, Y cada columna también, ¿sí? sí, acá. Ah, sí, eso, mira, ahí están. Sí, cada columna, cada fila es una variable. Entonces se dan cuenta que en la diagonal principal, pues ahí me debe estar saliendo el mismo morraquito de la distribución de los datos de la variable, ¿cierto? Sí, ¿Yo no? sí, sí, básicamente. Sí, o sea, deben ser los mismos que estaban arriba, ¿sí? Para cada variable. ¿Sí? Entonces unas salen normales, otras salen exponenciales, y esa es la diagonal principal. Esa no nos interesa, ¿sí? Precisamente porque pues es qué tan correlacionada está una variable con ella misma. Entonces, pues sí, obviamente está altísimamente correlacionada y por eso sale el morraquito de la distribución ahí. Los interesantes son los otros, ¿sí? Los interesantes son los otros, los que están por fuera de la diagonal principal, ¿sí? Entonces ustedes ven que se forman como unas nubecitas de puntos, ¿sí? Entonces hay Ujú. unos donde las nubecitas están como muy concentradas en algún lugar, ¿sí? Otras, por ejemplo, fíjese la última columna, ¿sí? Entonces uno ve que, no sé, como que sale un montón de puntos en un lado y Eso es otros porque salen en el otro son, lado. es por lo que son ceros y unos, ¿no? Ah, es que esa ya es la salida. Ah, bueno, entonces esa no la vamos a mirar. Porque esa Y es la aquí, salida, o sea, quiere decir si estos de el acá, tipo es diabético o no es diabético. aquí los valores que están aquí en el suelo y los que están aquí en el costado son son los que venían inicialmente perdidos. Ok, Entonces, listo, listo. ya en el siguiente se ve sin esos valores, pero pues esperamos. Vale, vale. Sí, pero entonces, por ejemplo, esas, no, esas formitas de las nubecitas nos pueden dar indicios de cosas. Por ejemplo, si la nube está muy, muy hacia el centro y muy apretadita, ¿sí? De pronto dice uno, uy, estas dos variables de pronto tienen una alta correlación. ¿Sí? Si la nubecita está muy al centro y muy apretada, muy densa. Si por el contrario está muy, muy dispersa, o sea, a ver como cuál se ve así bien dispersa acá, de estas que alcanzamos a ver. Y bueno, por ejemplo, esa donde Jorge tiene el cursor, sí, esa es tal vez como así de lo que alcanzo a ver, tal vez sería como la nubecita más dispersa. Sí, entonces uno dice, esa está como muy dispersa, de pronto uno dice, estas dos variables tienen muy poca correlación, por ejemplo. No tienen mucho que ver la una con la otra. Sí, entonces uno diría en ese orden de ideas como que, uy, de pronto esas dos variables, o sea, si tengo que tomar la decisión entre esas dos variables, pues no podría eliminar una o no sabría cuál es más importante que la otra porque no están relacionadas, ¿sí? Mientras que las que están muy, muy apretaditas, si uno dice, no, pues es que esta es como la misma cosa o se comportan muy parecido, ¿bien? Ahora, estas que salen en la primera columna, sí, esas son todas raras que salen ahí Esos como son números de rayitas. embarazo. ¿Son qué? Por los números de embarazo, sí, como está Ah, estetizada, pues, hay rayitas. claro. Sí, obviamente, sí. Ah, ok, listo. Eso es porque son variables, es una variable discreta, sí. O sea, medio embarazo no vale, ¿no? Aparentemente no. Está un poquito embarazada, pero solo un poquito, no mucho. Sí, eso es como. Oiga, ¿y los manes cómo se ven ahí en esa parte de las embarazadas? Buena pregunta. No, Sí, en el proceso son mujeres. es solo de mujeres.
Ah, bueno, importante el dato, son solo mujeres. Sí, yo sí iba a decir, y los tipos cómo quedan aquí metidos teniendo en cuenta esa variable de embarazos y, pues, Qué grande. como curioso. Ok, listo. Entonces, aquí me dice Jorge, si le entendí bien, o sea, aquí los datos no se han completado todavía. No, aquí están Ok. completados ya. O sea, aquí ya se Y eliminan aquí los los completaron. Entonces me de imagino que superficie. los punticos azules son los datos completados No, los o son azules los son amarillos. los. Ahí ya están, ajá, aquí están completados ya. Ya no están, ya que en los bordes no se ven los valores perdidos. Ujú. Y aquí ya están separados por clase, si son casos positivos o negativos. Ok. Ah, entonces amarillo deben ser, no sé, positivos y Naranja es positivo azules y los azul es negativos. negativo. Sí. Ah, bueno, o sea, una cosa que, por ejemplo, ¿qué debería pasar? Sí, pues es que la forma de la nube no cambie demasiado. ¿Sí? Si uno completó los datos, pues la nube debería ser, pues que van a desaparecer. Por ejemplo, decía Jorge, en los gráficos de arriba, los datos faltantes se veían como líneas pegadas a uno de los extremos, ¿cierto? Ujú. Eso, ¿sí? Pero pues uno mira la nubecita, la forma que tiene la nube. Entonces la nubecita no debe cambiar mucho, ¿sí? Pero sí deben desaparecer esas franjas de datos perdidos. Ok, pero las nubecitas no deben cambiar mucho de forma. Vale. Ah, está chévere esto. Está Aquí también bacano. se incluye otra dimensión en la gráfica, ¿no? Y aquí ya es la correlación más clásica. Eso. Sí, entonces fíjese que este es el mismo grafiquito que veíamos hace un rato. O sea, ojo, el mismo grafiquito, pero no necesariamente la misma información. O más bien, el mismo estilo de gráfica. Entonces tenemos los cuadritos, el cuadrito tiene un color, el color significa algo. ¿Sí? Y si esta es de correlación, pues obviamente la diagonal principal es de uno, ¿sí? Una variable con ella misma pues está altísimamente correlacionada. Si no diera uno, sí estaría raro. Sí, entonces, por ejemplo, venga a ver si pillamos aquí un valor, por ejemplo, esos más claritos, 0.44, 0.54, mire ese 0.54. Es Sí, la relación entonces entre ahí, la edad y número de embarazos, que supongo que tiene sentido. sí, tiene sentido, claro, pues, o sea, se espera que una mujer ya, no sé, mayor, pues, no sé, haya tenido más embarazos que, por ejemplo, una chica de 20 años, Es esto de acá. ¿sí? Exactamente, eso sí tiene sentido. Venga, ¿cuál otro tiene un valor así bastante significativo? Por ejemplo, ese punto 44, ¿quiénes son? ¿La insulina y qué? ¿Cuál es la Y columna? espesor de piel. Esta actividad tiene los dos perdidos, entonces a ver un poco peor. Mm, Insulina y espesor de piel. No, pero vamos a el de arriba. Espesor de piel y una insulina acá. uy, Acá, está acá. sí, ahí había su buena dosis de datos perdidos, por ejemplo. Sí. Y pues sí, eso sí tiene relación, claro. O sea, Esta es la la cinco piel de perdidos. los diabéticos y que no estén bien compensados y si tiene sus problemitas y es más delgadita, es más frágil, bueno, un poco de cosas. Sí, es normal, normal que Ya, pase eso. esta de aquí abajo sí es ya la corregía. Con los datos completados. Ujú. Ujú. Uy, Y, cambió un montón eso de la piel y la insulina. Pero bueno, al menos, por ejemplo, lo de la edad y los embarazos sí se mantuvo. sí, seguro lo fue este el BMI con el stickness, que sí tenía Sí, pinta de ser parecido. Acá está en 39, mm, sí, eso pero está ahí más o menos. acá y acá. Es como que tiene relación como lineal acá. Ujú, ok. Y pues, no sé, básicamente creo que hasta aquí llegaba la parte del análisis de los datos. Ujú, Sí, efectivamente. Ya después de esto, bueno, se normaliza la información. Aquí se aplica un método estadístico que restable la medida y se ve las desviaciones estándar. sí. Perdón. Eso que acabo de decir, Jorge, qué pena que lo interrumpa. Sí, o sea, se resta la media y ¿qué? Y se divide sobre las desviación estándar. Y se divide sobre la desviación estándar. Sí, eso es una cosa que en, no sé, en muchas partes
Yo no sé cómo lo llamarán creo que en estadística, cuando uno está en estadística, llaman normalizar los datos, ¿sí? Pero en otros escenarios también los llaman que centran los datos, ¿sí? Entonces, antes de hacer el procedimiento, si usted ve los datos, ellos tienen una media y una desviación estándar. Entonces, la media es diferente de cero y la desviación estándar es algún número, cualquier cosa, Diferente de uno. diferente de uno, correcto. Cuando usted le hace este procedimiento, entonces le resta la media y divide entre la desviación estándar, los datos, o sea, el resultado de haber procesado los datos de esa manera, si usted vuelve a calcular la media, le va a dar cero y la desviación estándar le va a dar uno. Entonces, por eso llaman a ese proceso normalizar los datos y a veces también le dicen que que es centrar los datos, ¿sí? Porque queda una desviación, queda el resultado de eso, o sea, los nuevos datos, los datos tratados, procesados, ¿sí? Van a tener media cero y la desviación estándar va a ser de uno, ¿vale? Sí, eso pues tiene sus ventajas, sí, tiene sus ventajas en la medida que pues todo va a quedar como en la misma escala, ¿vale? Si uno le aplica eso a todas las variables, van a quedar todas como en la misma escala. Entonces no va a haber errores que por simplemente estar en escalas diferentes, entonces va a parecer que unas son más importantes que otras, ¿sí? Entonces eso no va a pasar. Mm, ¿Cuál es la cosa? Mm, pues que si uno tiene datos nuevos y está trabajando, o sea, uno tiene que tener es cuidado, eso ya es como de manejo de los datos, ¿sí? Que como ahí hubo un cambio de escala, ¿sí? Si uno va a trabajar o mejor dicho, cuando ya esto va a estar funcionando, ¿sí? Uno tiene que tener presente si a los datos nuevos, a las observaciones nuevas, ¿sí? Ya sea en el test o pues o como llaman los especialistas en esto, cuando ya el modelo está en producción, o sea, que está trabajando en el escenario real, si uno también tiene que coger los datos que está capturando en ese momento y aplicarles el mismo cambio de escala, ¿vale? Porque si no, esa vaina se va a enloquecer. ¿Tolis? Ujú. Entonces eso es de tener cuidado ahí. O sea, no es que esté mal, no es que toca hacerlo, que es que siempre, que no toca hacerlo, no necesariamente. Hay casos donde sí, casos donde no, ¿sí? El asunto es que si uno lo aplica, tiene que tener cuidado de que todos los datos nuevos que vayan entrando después al modelo cuando esté trabajando en escenarios reales, pues a los datos nuevos toca aplicarles también el mismo cambio de escala, ¿vale? Ujú. Listo. Bueno, Sigamos. aquí separa el dataset, que en el dataset incluía las salidas también. Se hace la separación de los datos en grupo de 33% para test y un 66% para entrenamiento, ¿verdad? Ujú. Y lo único que se especifica es que se considera pues, importante o necesario que al tener, bueno, es que aquí no se vio, pero no se mostró acá, así fue un problema. Bueno, me faltó una gráfica, que es que en promedio casi que digamos que lo mismo, como el 70% de los datos son de personas sin diabetes. Entonces, pues ya de por sí ya hay un sesgo directamente que viene Mm, desde el propio dataset, y es que sí, no está bien distribuido entre pacientes, entre casos reales y casos falsos, ¿no? Entonces, sí, pues, entonces ahí vuelvo y le interrumpo, ¿no? Que man tan fastidioso yo ahí cansando a toda hora. Esa es otra cosa, yo no sé si creo que yo lo mencioné, no me acuerdo cuándo, hace tiempo atrás, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos dos clases, ¿sí? Las personas con diabetes y las personas sin diabetes, ¿vale? Lo ideal es que el dataset estuviera balanceado, quiero decir, que el 50% de las personas incluidas acá fueran casos con diabetes y el otro 50% fueran casos sin diabetes. Sí, eso sería lo ideal. Sí, de un dataset sería lo ideal, que estuviera balanceado, o sea, mitad y mitad. Pero muchas veces eso no pasa. ¿Sí? Y por ejemplo, ese es el caso aquí. ¿Sí? Entonces tenemos más personas sin diabetes que personas con diabetes. ¿Sí? Si yo le mando eso así crudo a los modelos,
casi que a cualquiera, eso va a generar sesgos y el clasificador va a quedar sesgado, entonces como que se va a aprender más los casos sin diabetes que los casos con diabetes, ¿sí? Entonces, si esto se pone a trabajar ya en el escenario real, pues la mayoría de veces va a decir que la persona no tiene diabetes. Y no es porque sea real, sino porque el man tiene su sesgo, ¿sí? Y siempre va a tratar como de predecir es que las personas no tienen diabetes. Entonces se le pueden pasar personas diabéticas, les va a decir que no son diabéticos, básicamente porque el sistema está sesgado, ¿ok? Entonces, Ujú. eso es para tener en cuenta, ¿sí? Que en lo posible uno debería tener datos o datasets balanceados. Si no es el caso, pues hay formas, medios, sí, pues para lidiar con eso. No es el momento de ponernos a explicar eso en detalle, pero pues hay que siempre estar atento a ese detalle. Bueno, listo, sigamos. Entonces, bueno, el caso es que se hizo la partición intentando, procurando que también los, o sea, que los datos estuvieran bien instruidos en este caso no también, ¿no? Eh, Ujú, Ahora, esto ya es basándonos en el ejemplo de entrenamiento que hizo pues el notebook que encontramos. Se utilizó un KNN, un Knowledge Neighborhood, ujú. que pues, básicamente nos empleó otro método, de método comprobando si había un mejor modelo que aplicara mejor al caso. Pero, pues, al momento, pues al estarnos basando, pues no nos pusimos a probar quizá con otros métodos, ¿no? Sí, bueno, no es necesario ahorita ponerse a probar diferentes clasificadores, pues si está, pues bien, y si no, pues no hay problema. ¿Sí? Es un Entonces, clasificador, ya listo. exacto, un KNN. Y lo que sí se hizo fue probar con un número con número, bueno, específico de vecindarios, en ese caso de 1 a 40. Ujú. Se realizó el entrenamiento, al ser un dataset pequeño, pues no hay inconvenientes en hacerlo varias veces. Y se Sí, mostró el valor más grande que se obtuvo en un 75% sobre el dataset de testeo en el número 25, ¿no? Que estaría acá, en la gráfica, para ser exactos. ok. Pues la mejor relación entre entrenamiento y testeo, pues se obtiene ahí, se obtiene en este caso, ¿no? Ujú. Y básicamente, pues una matriz de confusión del esto. Eso ya han tomado de lo que hizo la otra persona. Y aquí ya entra pues el trabajo realmente, ¿no? Que es pues, buscando quizás la reducción de dimensionalidad, implementamos un PCA, un Principal Ujú. Component Analysis, creo que es. Eh, Inicialmente pues, utilizamos la librería que viene en SKLearn y pues para ello ingresamos inicialmente los ocho valores completos, digamos, Ok. que sea pues el máximo que se podrían generar, ¿no? Ujú. Y pues obtiene básicamente esta distribución de varianzas, ¿no? Entonces, Sí. básicamente ya en la gráfica se puede ver que por lo menos el 85-86%, no recuerdo, Sí. maneja la mayor parte se maneja solamente en el componente 1. Ujú. En el primero, Ya sí. en el 2 creo que hay un 8%, 8 punto algo por ciento, y ya en el 3 ahí es cerca de un 1%, ¿no? Más o menos se entiende que que la distribución de datos se encuentra básicamente en los primeros valores. Entonces, Ujú. pues es muy aplicable el método este de PCA. Quizá pues un dataset con 8 valores no va a notar una diferencia significativa en respecto a velocidad, pero pues digamos que siempre es sustancial el cambio, ¿no? Ok, sí. Pues bueno, aquí está solamente con el 2 porque no lo tengo, pero originalmente probamos aquí, con 4 con 2 y con 1 con 2 y con 4 de los valores, ¿no? Entonces, el mejor Sí. resultado pues fue obtenido con cuatro, un poco mejor inclusive que el original. Pues ya de por sí, pues utilizando solamente la mitad de los datos, pues se obtuvo una buena proporción. Pero pues digamos que si la idea era reducir, pues igual con
con únicamente dos componentes de los 8 que se generaron, se obtiene un resultado de 72.26% de precisión, que pues sigue siendo bastante bueno en proporción. Que está acá, de hecho. Y básicamente la misma matriz de confusión de sistemas y no sé mucho más, que es aprovechando pues que lo dejamos en dos variables, hacemos la gráfica de distribución de puntos de los componentes. Ok. Ubica, chévere. Ya de pronto, pues, que en esta imagen uno podría decir que quizá otro método que no fuera un K-neighbors hubiera funcionado mejor, pero pues... Sí, bueno, o sea, no estamos en el tema ahorita de los clasificadores, pero por lo menos aquí sí se ve que, pues, que por ejemplo, aplicando el PCA, sí, Sí, no es es una decir, línea es como una redistribución de los datos, sí, logramos una mejor separabilidad y usando menos características, o sea, de 8 pasamos a 4, ¿sí? a 4, en este caso 2. O en este caso 2, ¿sí? Y con 2 ya da incluso mejores resultados que cuando están los datos crudos, ¿sí? ¿Sí fue así? Pues no, con 2 da un poco peor, en 2% peor, pero pues tampoco mucha Ah, diferencia. ok, dos, Y o pues sea, resultados semejantes, con pero en 4 y mucho menos tiempo. con 3 son iguales y con 4 son un poquito mejor. Por ejemplo, eso, ¿sí? Entonces Pues, uno dice, se puede bueno, eliminar ruido de los datos. sí, exactamente. Sí, entonces uno dice, bueno, fíjense cómo va cambiando de 2 a 3 y a 4, ¿sí? Entonces, ahí uno dice, bueno, este tema de representar los datos, por ejemplo, mediante el PCA, ¿sí? Y haciendo esa reducción de dimensionalidad, ¿sí? Podemos, o por un lado, ¿sí? Obtener valores semejantes, pero con un mucho menor costo computacional seguramente. Bueno, pues los datasets no son tan grandotes. Bien. O por otro lado, ¿sí? Podemos incluso llegar a tener mejores resultados. O sea, podemos mejorar que sin los datos, o mejor dicho, trabajando con los datos así crudos, como llegaron, ¿vale? Está chévere, está chévere el ejemplito. Están bacanos los ejemplos de hoy, están chéveres, están juiciosos, está muy bien. Qué gente tan pila, ¿verdad? Me alegro, los felicito ahí a todos los que pasaron hoy. Bueno, no sé, si alguien quiere compartir más o tenga algo que preguntar o comentar. Mm, Bueno, nadie dice nada. Sí, yo creo que estamos hablando usted y yo solos, Jorge, ¿sí o no? Ah, no, de pronto Alejandra estaba ahí porque como es trabajo también de ella de estar ahí pendiente, ¿sí o no? Claro que sí estoy. Ah, está bien, está bien. Ok, bueno, comentarios, preguntas. ¿Está todo claro hasta aquí? Miguel iba a decir algo. Sí, profe, todo. No, Todo pues que el chévere, ¿sí o ejemplo no? de Jorge estuvo bastante interesante. Sí, estuvo exhaustiva la vaina, estuvo chévere, estuvo chévere. Vale, Tuve una pregunta, es que a mí sí me ya. quedó como una duda en la clase pasada que el profe decía que hay casos en donde la redundancia sí es importante. Digamos que en qué tipo de ejemplo sería como algo así. Ah, bueno, sí, o sea, bueno, mm, la mayoría de veces, datos redundantes sí es importante saber cuáles son redundantes precisamente para decir, sí puedo hacer reducción de dimensionalidad y tomar decisiones sobre cuál dato o cuál variable de pronto voy a descartar, ¿sí? Esa sería como la primera importancia. Ahora, que yo necesite datos redundantes para algo en particular. mm, a ver, un ejemplo concreto donde uno necesite redundancia, donde uno realmente la necesite. Mm, bueno, hay muchas cosas. Sí. Bueno, claro que esto ya se sale un poquito del machine learning. Sí, ya eso es una aplicación un pocote afuera. Sí, pero uno sí necesita redundancia en los datos, por ejemplo, para hacer cosas, bueno, cosas que yo trabajo en otro lado.
en mi tesis doctoral, que es el tema de superresolución. Entonces, no sé si ustedes vieron, ¿cuándo fue eso? El año pasado, que la NASA empezó a publicar por allá un poco de fotos de agujeros negros que había en otras galaxias, ¿sí? No sé si vieron noticias de esas. Sí, bro, Sí, claro. sí, señor. Entonces Es uno una dice, aprocho pero de... pucha, ¿cómo hacen esos manes para tomarle una foto a un objeto que está tan lejos? Sí, y una foto. Sí, uno dice, marica, porque pues todos los morracos que uno ve por ahí por internet de agujeros negros en realidad pues son animaciones y cosas ahí hechas como en, pues como por el arte que hacen los de multimedia, ¿sí? Pero es que estas eran fotos reales, o sea, la foto de como si alguien hubiera ido hasta allá y le hubiera cogido el celular y se hubiera echado la selfie con el hoyo negro al fondo. Uno dice, ¿cómo hacen para tomar eso y que salga tan buena la foto? ¿Sí? Entonces, en realidad lo que hacen es tomar muchas imágenes del mismo objeto, ¿sí? Pero entonces son muchas imágenes, por ejemplo, no sé, supongamos que fue el telescopio el Hubble, ¿sí? Entonces, como el Hubble él se está moviendo, ¿sí? Se está moviendo, entonces toman varias fotos del mismo objeto, pero en posiciones ligeramente diferentes del telescopio, ¿sí? Entonces, pues la perspectiva o el punto desde donde se está viendo el objeto, ¿sí? Es un poquito diferente de los otros. Entonces, ahí sí uno necesita información redundante para poder hacer, por ejemplo, ese tipo de aplicaciones de super resolución. Eso se basa precisamente en tener información redundante. Ahí uno sí necesita que los datos, ahí sí no debería uno eliminar la redundancia. Por el contrario, necesita crearla. ¿Cómo? ¿Cómo se crea esa redundancia? Como les digo, tomando varias fotos en diferentes posiciones del telescopio. Sí, sí, Víctor. O sea, ese es como un ejemplo que se me ocurre ahorita y pues que yo lo uso, como les digo, en mi tesis doctoral. ¿Vale? Vale, bro, eso ya me quedó más Sí. claro. Porque de pronto en Machine Learning seguro que también hay ejemplos, sí, pero es que no se me viene ahorita uno a la mente. Así como decir, ah, sí, mire, tal cosa. Por ejemplo, ¿dónde necesitaría uno redundancia? Por ejemplo, en un dataset como el que nos mostraba Jorge, que por ejemplo hay cosas que están incompletas, ¿sí? Entonces uno se valdría por ejemplo, estas cosas que yo les decía, ¿sí? Ya sea aplicando el SVD o haciendo esta cosa del clustering, ¿sí? Ahí sí uno necesita que haya suficiente redundancia para poder reconstruir los datos que hacen falta. De alguna manera es parecido a lo que estamos hablando de la superresolución de las fotos del hoyo negro, ¿sí? Pero entonces en la medida que haya redundancia, yo puedo reconstruir cosas que me hagan falta. ¿Sí, vi? Sí, señor. Vale, gracias. Listo. Profe, Ahí. Dígame. pues otro ejemplo que yo había visto por ahí y precisamente lo vi ayer es, no sé si el profe ha escuchado sobre Nerf in the Wheel. Se escribe igual que el de las Mm, pistolitas, que igual que igual el de quién? que se ¿El de escribe igual Evangelion? que el jueguito ese de pistolas. Ah, ya, sí. Y trata sobre, pues hay una primera versión en donde cogen o sea, cogen varias imágenes y crean un ambiente 3D de lugares de monumentos. Sí. Y ahorita lo último es que ya cogieron y pues tenían en cuenta, a veces, pues obviamente habían personas pasando por el lugar y ya Mm, pasaron a ese otro lado que es el mirar ese sector del lugar donde entonces ahí tenían en cuenta la redundancia de las imágenes. mm, sí, por ejemplo, sí, 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 ya sé de qué tipo de aplicaciones me está hablando. No sé en particular esto creo que yo sí vi algo de eso del Nerf, pero no me acuerdo qué es exactamente. Pero, pero yo sí he visto otras aplicaciones donde, por ejemplo, dicen, ah, sí, mire, esta es una película
de cine filmada hace, no sé, 70 años. Entonces no tenía color, ¿sí? Y pues la resolución es supremamente baja. Entonces entrenan redes neuronales, ¿sí? Para que cojan esa película y le pongan el color hipotéticamente real, ¿sí? Y le aumenta un montón la resolución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esa red neuronal? Pues sí, necesita información redundante. ¿Sí? La información redundante es que la entrenan con montones y montones y montones y montones de películas en alta resolución y en color, ¿vale? Muchas, 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 ¿sí? Muchos fotogramas de muchas películas que estén a color y que tengan alta resolución, la entrenan con eso, entonces por así decirlo, la red neuronal se aprende esa redundancia y entonces cuando ya ve la película viejita, ¿sí? Entonces empieza como a asumir y decir, bueno, si yo estoy viendo esto así en blanco y negro y baja resolución, debe corresponder con cosas que yo ya me había aprendido antes, ¿sí? Cosas que yo ya conozco, ¿bien? Y entonces va y busca, por así decirlo, muy entre comillas todo esto que estoy diciendo, va y busca ya entre decir, mire, creo o lo más parecido a esto que está aquí en blanco y negro y en baja resolución, lo más parecido, pero que debe estar en alta resolución y en color debe ser esto, y la va completando. Y va completando la película y va completando las escenas de color y al final pues se obtiene la misma película antigua, pero entonces en 4K y a color, ¿sí? Pero es la misma película y pues hasta ahora los resultados de ese tipo de cosas salen como, pues por lo menos al ojo de la persona, obviamente nadie sabe realmente cómo era la escena original, pero lo que la persona ve dice, oiga, sí, eso puede ser, ese puede ser el color real, real. Sí, por lo menos el piso, por ejemplo, que uno dice, bueno, sí, la tierra es como de tal color más o menos, y sí, sí, sí quedó más o menos de ese color. Le queda a uno la duda, por ejemplo, no sé, tal vez en los vestidos de las personas, sí, que eso sí cambia más, pero cierto tipo de estructuras, no sé, los edificios, los ladrillos, más o menos uno ya sabe qué color tienen. Y la recreación que hace la red neuronal esta, pues como que sí, al ladrillo le pone el color correcto. Y entonces, ese tipo de cosas sí es gracias a la redundancia que hay en los datos. Sí, eso es ahí. Sí, Esteban. Venga, a ver, miremos acá el link que nos mandó. Sí, profe. Sí, el render ahí en 3D de las cosas, sí. Ujú. Sí, sí, yo había visto algo de esto. Ujú. Chévere. Sí, entonces, así como, por ejemplo, si pues todos entran al link que nos envió ahí Esteban, pues uno ve ahí como la animación en 3D de no sé, de esos monumentos, sí, pues eso cómo se logra, pues hay muchas fotos tomadas del mismo edificio, por ejemplo, sí, en diferentes puntos de vista, sí. Y lo que hace en este caso la red neuronal es completar los cuadros que hacen falta para sacar, por ejemplo, ese tipo de animaciones, ¿sí? Y que ya se vea como si hubiera sido un video tomado moviéndose de esa forma, ¿sí? Pero pues en realidad eso nunca se tomó ese video de esa manera, ¿sí? Pero es la redundancia en las diferentes, no sé, en los diferentes videos o fotos que se le enseñaron a la red neuronal, ¿sí? La que permite hacer que la cosa infiera la información que hace falta, ¿sí? Porque hay puntos de vista pues que nunca se tomaron, ¿vale? Sí, profe, pues es que esta es una segunda versión del método. Ujú. Y en esta segunda versión ya tenían en cuenta lo que era lo que acababa de decir, lo de las personas que, por ejemplo, iban pasando, entonces Sí. aparecía como ese ruido y eso ya lo disminuyeron y ya no tienen en cuenta ese ruido. Y lo otro que leí fue que también ya permiten hacer cambios de escenografía. O sea, digamos, si se quiere ver el monumento de día, de noche, con diferentes colores. Mm, Eso lo, chévere. La gente sí se inventa vainas, ¿no? sí, profe, ayer me pareció muy interesante, la verdad. Sí,
Sí, pues todo eso es con redes neuronales, pero de las grandotas, ¿no? De esas convolucionales. Y esas las vamos a ver por más adelante. Las vemos más adelante con las convolucionales. Listo. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta, sugerencia, observación? ¿Alguien que quiera compartir algo más? Está chévere. Está chévere. Uno ve cositas ahí bacanas. Bueno, parece que no. Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias, lo que hicieron de tarea. Sí, espero que les haya servido para algo y entonces nos veríamos la próxima semana, ¿ok? Recuerden, no esta semana que viene, sino la siguiente. Sí, sí es la siguiente. Espere tantico. La semana pasada fueron los avances, ¿cierto? Una, dos. Sí. O sea, como quien dice, hoy en 15 días estamos con otro avance del proyecto, ¿no? Si es así, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, para que ya vayan como empezando a decantar un poquito más las ideas. Y, o sea, ustedes ya me contaron más o menos de qué se trata lo que va a hacer, pero entonces ya toca empezar a mirar en más detalle qué hay en los datos. Por ejemplo, empezar a analizar un poco cosas como las que estamos viendo en esta semana. Sí, sí se va a requerir hacer algo de ese estilo. Por ejemplo, si los datos están completos, si no están completos. Bien, si los datasets están balanceados, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿vale? Acaban mirando esos detallitos y vayan ahí como mirando qué toca hacer de todas estas cosas para sus proyectos. Bueno, listo. Entonces nos estaremos viendo. A ver. Top.